Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas. Es que no puede. Cuando hemos visto este fotograma, em, ¿qué has dicho, David? Que está Legolas tocando la batería y Frodo cantando. Es que, es que vaya tela. No sé, me ha venido así un Te ha venido flashazo ahí de un flash. La verdad es que está bien tirado, está bien tirado. Bueno, pues, a ver, Jack Narrock nos trae a Greta Van Fleet y con la canción Hit Above. Es un directo y así que, bueno. Vamos allá, amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Summers of the earth, may our tears and rainbows stand to play. This is what life is worth when I find the burning rage all around. Can you hear that dreadful sound? Fire still burning on the ground. Follow the fearsome sound as we march to battle. Hear the drums pound. We did not fight for war, but to save the lives of those who do so. Can you hear that dreadful sound? Fire still burning on the ground. Bueno, bromas aparte, que por cierto el guitarrista tiene un arco y unas flechas en el traje, ¿vale? Es decir, aquí lo de los elfos estaba bien tirado al final. Yo te lo he dicho. Bueno, la Lo que pasa que apariencia, es muy setentera, ¿eh? sí, es muy setentera, eso Yo creo totalmente. que los trajes eso los llevaba mi padre cuando era joven. Bueno, Sacando ahí el bollicao. de verdad, Escucha, ¿te has fijado sí, que el del teclado dime, tiene una esa de incienso encima? ¿sí? Para ambientarse, ¿no? Además que tal y como suena, suena muy de órgano de iglesia. Sí, claro, el sonido este en rollo Hammond. A ver, la letra, para empezar, lo que dice es, bueno, o gira en torno a un concepto, lo de existe una luz o calor por encima del caos, del miedo y la oscuridad humana. Así que es casi no es una canción de amor, sino es ni una protesta tampoco. Se trata como de una especie de hablar de la esperanza, de la elevación espiritual, de tal vez conciencia colectiva. Bueno, la luz en principio representa la sabiduría, la verdad, la conciencia, puede que incluso la compasión. Así que bueno, es un mensaje, digamos, positivo, ¿no? Un mensaje de luz. También dicen cosas como el sufrimiento existe, pero no lo define todo. Así que, bueno, pues a pesar de todo, tienen un mensaje tal vez positivista a nivel universal.
Sí. Pues esto es lo que nos quieren decir. Y bueno, aparte de la música que de por sí, bueno, por cierto, muy curiosa la Gibson SG con el trémolo, que queda un poco hasta raro, ¿no? Es decir, los trémolos en guitarras que son de puente fijo, pero que le hacen esos arreglos, es como muy grande todo, ¿no? Es decir, muy... Sí, que no le pega. No le pega realmente a la Gibson SG, pero bueno, existe este modelo con el trémolo. Em, lo que más llama la atención, sobre todo, es el timbre Sí. del cantante, porque es un timbre con un agudo bastante dominante. Muy Bee Gees. Sí, sí, sí. Correcto, correcto, pero a nivel rockero no es una voz agresiva, es una voz, yo creo que usa voz mixta entre pecho y cabeza. Hay un falsete ahí también que va reforzando Sí, y sí. bueno, es para la idea que tienen así de trascender y todo eso de la letra de la canción le viene muy bien, ¿no? No podemos evitar ver la estética, ¿no? La estética, eso de las Es que plataformas así en escalones, con sí, diferentes niveles, es muy setentas, y bueno, el traje, que todos el vayan traje combinados. 70 total. En algún vídeo de los Bee Gees creo que iban así vestidos. Sí, sí, es muy del estilo. Así que bueno, me parece brutal. Me está gustando bastante, bastante, bastante. Toca muy bien. Sí. No hace falta hacer nada súper complejo para que suene espectacular. Y en conjunto, que es de lo que se trata, la canción suena estupenda. Venga, vamos a continuar y luego ya hablamos un poquito de los músicos y eso. Just one. Watching across the land is a peaceful army joining the land, walking hand in hand to an anthem loudly sung where they stand. Can you hear that dreadful sound flash to burning on the ground? Bueno, hay que decir que bueno, los agudos espectaculares, eso no Sí. cabe duda. Que digo, maldita sea la hora en que dijiste lo de Frodo y los elfos, porque va a estar descalzo, ¿vale? Como Me lo los, has quitado. como Me los estaba hobbits. fijando, digo, pero es que va. Sí, sí, vamos. Bueno, que es curioso porque en en lo que es el lenguaje corporal que tiene él, me recuerda a Dio, ¿vale? Pero los falsetes y agudos que hacen me recuerda mucho a la banda esta de Darkness, que Sí. utiliza esos falsetes para las notas agudas. Realmente el rango vocal de este cantante no es tan amplio porque se mueve entre ya tonos De medios medios a agudos, muy agudos, sí. de agudo a muy agudo, ¿vale? Eh, Vamos, me sorprendería mucho si de pronto meto ahora una nota grave, me dejaría muerto, ¿vale? Es decir, se me caería el micro Se al hace. suelo ¿Qué o pasa? te meto ahora un growl y ya cojo y me voy, vamos, sí, de verdad. Sería brutal. Con esas luces, esos símbolos, queda muy místico, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que al final
Frodo y Legolas no se fueron a las tierras imperecederas, sino que montaron un grupo de rock. Bueno, disculpa la broma, Jack Rock, pero es que, en fin, ya. David tiene la Me culpa. falta, me falta ahí Gimli de guitarrista O de bajista y- quedaría. Oye, por cierto, a todo esto, es cierto, no hay bajista. Eh, Así que la parte del bajo lo está haciendo el teclado. Está claro, sí. Claro que lo puede hacer perfectamente. Es un rollo así como los Doors, ¿no? Que también tenían así el teclado que hacía el bajo y tal, la guitarra y la batería. Es la misma estructura. Em, bueno, fenomenal. Recordemos, suenan espectaculares y es un directo, ¿eh? Sí, sí, Esto ¿no? es en Sí. directo, suenan así de bien en directo. Venga, continuamos. Cuando hacía esos gorgoritos, ¿vale? Recordaba mucho el canto tirolés, ¿verdad? Sí, Con esa mezcla de falsete y voz de cabeza que iba combinando mientras iba subiendo notas o bajando notas. Y el guitarra tiene un carisma tremendo, ¿eh? Cuando empieza a tocar es que tanto el cantante como el guitarra tienen un carisma que sí. desborda, es impresionante. Eso también hace mucho en la actuación. Tanto el teclado como batería son más calmados, ¿vale? Son así, están ahí como poco a poco. em, a ver, si digo bien los nombres, ¿vale? El batería Danny Wagner, pues se ve que no busca protagonismo, no es una batería agresiva, son patrones sencillos, abiertos, con mucho espacio entre los golpes. Em, bueno, sirve como marcar el pulso, como es el corazón del tema. Muy bien, la guitarra Jake Kiska, creo que se llama. Si no acierto con los nombres, me lo ponéis en comentarios, ¿vale? Son riffs que usa muchos acordes abiertos, hace arpegios, juega mucho con el delay, con el reverb. em, Hay influencias del rock psicodélico y del progresivo. Acompaña muy bien, no hace ningún solo, ni falta que le hace. Así que, muy bien. El teclado tiene que ser familia, supongo que será hermano, lo que sea, porque también es Sam Kiska. Em, claro, él, como decíamos, ¿no? Hace
hace la vez tanto de bajo como de... de teclado. Efectivamente, ¿no? Ese sonido Hammond que te comentaba, le añade una textura así muy peculiar, casi religiosa, como tú decías, ¿no? Que Sí, sonaba a sí, es que iglesia, al final no le hace falta bajo. Sí. es cálida. Claro, entonces, como también están tocando el tema espiritual, pues suena brutal, ¿no? Y estoy viendo yo aquí que posiblemente, yo no sé si será hermanos o lo que sea, pero la voz es Josh Kiska, que aquí sí tienen que ser tres hermanos, ¿no? Es decir, no. ¿Tú cómo lo ves? A ver, voy a comprobarlo porque ya me estoy rayando con los nombres. Pues oye, Pues sí, es decir, tenemos aquí a Sam, a Jake y a Josh Kiska. Estos son hermanos, está clarísimo. sí, ¿Eh? además que el apellido no es muy No, 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 es un dato corriente, ¿eh? corriente, no es desde luego. A ver, son americanos de Michigan, formaron la banda en 2012. Ujú, claro, esto, sí, sí, efectivamente, son hermanos. Además, por lo que estoy viendo, por lo que estoy viendo, claro, es que dice que son o mellizos o gemelos el guitarra y el cantante. Me estoy volviendo loco con esto. No, no los veo tan parecidos. Bueno, como uno tiene el pelo liso y el otro el pelo rizado y tal, le cambian mucho las facciones, ¿no? Pero mira, aquí los dos de perfil, esto es... No, no quiero hacer el meme de busca las siete diferencias, pero bueno, pues son hermanos, son hermanos. Bueno, pues la voz, ¿no? Suena así como decíamos, ¿no? Muy aguda, muy etérea. em, Me gusta cómo va alargando las frases. La verdad es que juega mucho con la voz. No ha habido un solo, pero casi él ha hecho el solo con su propia voz. Un timbre Sí, sí. muy agudo. Así que muy bien. Me ha gustado mucho esta banda. Es muy original, desde luego. mm, Buscar un sonido propio hoy en día vale su peso en oro. Buscarlo tan setentero ahora con el reggaetón y toda esta música que Bueno, está pues, claro que tiene. en su cabeza no estaba hacerse mainstream. No, no. Ya, pero que es cuanto menos de admirar, porque sabes que no va con la juventud, sobre todo con la juventud de ahora, con los que somos ya más mayores, pues sí. Claro, claro. Bueno, pues, oye, es una banda que sigue en la actualidad. Claro, no sé exactamente de cuándo es esta actuación. Hay que decir, bueno, que está subida en el canal oficial de ellos y hace 4 añitos. Claro, todavía no va a ser el 5 en marzo de 2021. Es cuando suben esto. La actuación, por lo que veo, sí, sí, es de abril. De abril, marzo-abril del 21. No, en la actuación es de marzo y sacaban disco nuevo en abril. Es decir, un poquito así, casi estaban de promo, digo yo, para el nuevo disco. Bueno, pues genial. Me ha parecido tremendo, ¿no? Que nos hayan dado este tema. Gracias, Jack Narrock, todo un descubrimiento. Hay que tener valor, ¿no? Para hacer música setentera en pleno, en esta época actual. Ya no solo la música, sino vestirse como en aquella época. Sí, bueno, claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, no sé si mantienen ahí la estética Que lo mismo habitual. solo es esta canción, pero Claro, claro, efectivamente. Tengo curiosidad, ¿no? Ya habrá que investigar a ver si nos traen pues más temas de esta banda. Pero bueno, la cuestión es que siguen en la actualidad. Tal vez sería conveniente ver algo más actual.
para ver cómo siguen andando por ahí, haciendo giras y tal. Así que, bueno, perfecto. Gracias, Jack Narrock. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas, aquí como ha hecho el amigo Jack Narrock, y los enlaces para poder hacerlo uno u otro están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.